Vamos a ver cambio de variable. El cambio de variable, esta técnica del cambio de variable tiene mucho que ver con lo que ustedes ya han hecho antes en su curso de cálculo diferencial y la regla de la cadena. Para empezar a usar este tipo de técnicas de integración o para que recuerden lo de la regla de la cadena, les voy a mostrar unos ejemplos de en dónde se va a usar esta técnica de cambio de variable. Recuerden que era lo que nos decía la regla de la cadena. Cuando ustedes tienen una función de este estilo, vamos a llamarle h de x, que es la composición de dos funciones, una función que es la interna y una función que es la externa. Y esta función h es la composición que se escribe así. Esto quiere decir que se están componiendo estas dos, g compuesta con f, que significa esto de aquí, que vamos a evaluar g en x. Lo que obtenemos de eso lo ponemos en el argumento de la función de f y evaluamos ahí la función. Por ejemplo, sería esto de aquí, y esto me va a dar resultado seno de x cuadrado más x más 1. ¿Sí? Entonces, si fijan, esta función h, que fue con la que empezamos, resultó ser que era la composición de estas dos funciones, porque al momento de evaluar g y al momento de evaluar f me regresa a esta función. Entonces es muy útil que al momento de que vean una función que se ve algo más o menos complicado, puedan aprender a identificar estas dos funciones, la función interna y la función externa. ¿Okay? Y bueno, pues se llaman externas e internas porque, bueno, pueden observar esta función. La interna pues es lo que está dentro del argumento de esta función, que está afuera, y esta es la externa, esta es la interna. ¿Sí? Entonces, por ese lado me parece que no hay tanto problema, es algo bastante sencillo. Pero esto para qué lo estamos usando, o a dónde nos va a llevar. ¿Qué pasa cuando derivamos la función h con respecto de x? Esto es la derivada de seno de x cuadrada más x más 1. Vamos a quitar este paréntesis. Es lo que nos pide calcular. ¿Cómo se derivan este tipo de funciones? Que son la composición de funciones. Es la derivada de una composición de funciones con respecto de x. La regla de la cadena nos dice que vamos a tomar la derivada de f y la evaluamos en g y multiplicamos por la derivada de g. ¿Sí? Esto es la regla de la cadena aplicada a la composición de funciones. ¿Sí? Entonces, en este caso, esta derivada de arriba, bueno, pues primero hay que calcular las derivadas estas, ¿no? La de la f y la de la g. La derivada de f es la derivada de la función externa, que es seno de x, que es igual a menos coseno, no, es coseno
¿sí? Positivo. Y la derivada de g es la derivada de x cuadrada más x más 1 respecto de x, que es igual a 2x más 1. Entonces nada más hay que aplicar la regla de la cadena usando esas dos derivadas. La derivada de h es la función f derivada, pero evaluada en g de x, es decir, coseno, pero evaluada en g, es x cuadrada más x más 1 multiplicado por la derivada de g de x, 2x más 1. Así se usa la regla de la cadena. ¿Ok? Entonces, a ver. ¿Qué quiere decir? Bueno, para empezar aquí tenemos la derivada de la h, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, ya encontramos su derivada. Quiere decir que la h de x es primitiva de coseno de x al cuadrado de x más 1, 2x más 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo cuando derivo esta, me regresa esta función de acá. Esa es la definición de una función primitiva. Cuando yo derivo esta h, lo que me da es la función de la cual esta es primitiva. Nada más que nosotros solíamos usar otra notación, solíamos escribir una f mayúscula y acá una f minúscula. En este caso la f minúscula de aquí, de este ejemplo, es la h' y la h es la f mayúscula, ¿sí? Pero lo que es importante es que noten esta relación, que es la misma relación que tiene una función con su primitiva. Por lo tanto, tenemos este enunciado, que la h es la primitiva de esto de aquí, del coseno de x al cuadrado más x más 1 por 2x más 1. Entonces, que sea primitiva, que en términos de integrales, ¿qué nos está diciendo? Pues que si yo integro coseno de x al cuadrado más x más 1 por 2x más 1 con respecto de x, esto me va a dar h de x más c, donde la h pues es la primitiva. Eso es lo que nos dice. Como esta es la primitiva de esta función, entonces la integral de esta función se expresa de esta forma, según el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Entonces lo único que resta ahora es, bueno, más bien lo que quiero que noten son estos factores de aquí. Este de aquí, ¿qué es? Pues es la composición de dos funciones. Es f' compuesta con g, y esto de acá es g, bueno, g', mientras que esta de aquí es f compuesta con g. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que cuando ustedes encuentren una integral que tenga esta forma de aquí, esta forma de aquí, bueno, sí, así lo voy a dejar, por g'
Esto va a ser igual a f compuesta de g. Okay. Nos está diciendo que en el momento en el que nosotros empezamos a reconocer que una integral tiene esta forma, entonces ya podemos obtener su resultado, que va a ser la composición de una función. Ahorita vamos a hacer ejemplos de esto. Es decir, si ustedes notan aquí una función, la derivada de una composición de funciones, bueno, la derivada de una función compuesta con otra función, y notan que aquí aparece como un factor multiplicando la derivada de esta g, entonces esta integral va a ser la composición de f con g. Ahorita con los ejemplos espero que quede más claro, que me parece que a veces los estudiantes aprenden mejor con la práctica que con las definiciones. Les voy a escribir la fórmula. Vamos a escribir método de cambio de variable para integrales indeterminadas. En el caso anterior teníamos una función que sea coseno de x al cuadrado más x más 1. Esto es igual a el seno de x al cuadrado, perdón, aquí va un factor multiplicativo, 2x más 2 más 1, nada más 2x más 1 de x, seno de x al cuadrado más x más 1 más una constante c. Si nosotros empezamos a identificar u como g de x, que es igual a x al cuadrado de x más 1, y la derivada de u es 2x más 1, y la función f, aquí le llamo f a coseno de x al cuadrado más x más 1, ¿sí? Entonces esta integral que está aquí escrita arriba la puedo reescribir como la integral de coseno de u, ¿verdad? Porque u es x al cuadrado más x más 1, que es el argumento de este coseno, y este número que me aparece aquí, 2x más 1 por diferencial de x, lo puedo obtener de esta derivada que está aquí, du es igual a dx más 1 por dx. Vamos a tratar esta derivada como si fuera una fracción. Técnicamente no es una fracción. Ustedes saben que la derivada es el límite de un cociente, pero para fines prácticos vamos a usar esta, no sé si llamarle técnica o truco o simplemente como trampita. Aunque ustedes sepan que esto no es exactamente una fracción, pueden tratarla como una fracción, porque es un método que funciona cuando estamos trabajando con este tipo de integrales y con este tipo de elementos en el cálculo diferencial. Entonces lo que queremos aquí es despejar esta du, esta diferencial de u, y lo único que hacemos es pasar multiplicando esta dx de esta forma y obtenemos esta expresión. ¿Para qué? Para reconocer, por ejemplo, en este ejercicio que aparecen este factor de aquí, este factor y este factor de acá con este de acá. Estoy haciendo una sustitución. En lugar de escribir 2x más 1 por
por dx, ahora escribo nada más du, porque la du es igual a esto de acá arriba. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Tenía una integral que estaba escrita en términos de x y pasé a una integral que ahora está escrita en términos de u, pero la expresión que obtuve, la nueva, que está escrita en términos de u, ahora tiene una expresión más sencilla, ¿sí? Eso es lo que se busca hacer con el cambio de variable. Por ejemplo, la integral de este coseno de u, pues ya lo conocen y es simplemente seno de u más c. ¿Ok? Entonces, esa es la motivación del método de cambio de variable. Reescribir las integrales en una forma más sencilla, cambiando una variable. Pues en lugar de usar la x, ahora usamos una u, integramos usando la u y obtenemos la integral. Obtenemos este resultado que tienen que volver a escribir en términos de la x, porque nuestra variable original era la x. Entonces sustituyen lo que vale la u en términos de x y ya tienen su resultado aquí. Entonces vamos a hacer ejemplos de esto para que vean de forma más práctica cómo se usa esto del método de cambio de variable.